Este año nos dejó una leyenda de la música latina, Leo Dan, el inolvidable cantante que marcó generaciones con sus baladas y ritmos inolvidables. Pero antes de despedirse para siempre, nos dejó una confesión que nadie esperaba, una verdad que nos dejó completamente petrificados. Durante décadas, Leo Dan fue un ícono de la música romántica, con éxitos que aún hoy suenan en cada rincón del mundo hispanohablante. Sin embargo, detrás de esa voz cálida y ese carisma imparable, ocultaba un secreto que nunca quiso revelar, hasta ahora. En sus últimos días, el cantante decidió abrir su corazón y contar algo que cambió por completo la percepción que teníamos de él. Una verdad tan profunda y conmovedora que sacudió a sus seguidores y a la industria musical por igual. ¿Qué fue lo que confesó Leo Dan? ¿Cuál es esa historia oculta que permaneció en silencio por tantos años? Hoy vamos a descubrir ese misterio, el lado desconocido del hombre detrás de las canciones que todos amamos. Si eres fan de Leo Dan o simplemente quieres conocer la historia completa, quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte para más contenidos sorprendentes. Leo Dan, cuyo nombre real es Leopoldo Dante Tevez, nació en 1942 en Argentina. Desde muy joven, mostró una pasión inmensa por la música. Su carrera despegó en los años 60, cuando su voz y estilo único conquistaron a Latinoamérica entera. Canciones como Te he prometido, Mary es mi amor y Como te extraño mi amor se convirtieron en himnos que aún hoy resuenan con fuerza, evocando recuerdos y emociones profundas en quienes las escuchan. A lo largo de más de 6 décadas de carrera, Leo Dan no solo fue un cantante, sino también un compositor y una inspiración para toda una generación. Su habilidad para mezclar baladas románticas con ritmos folclóricos y pop lo hizo destacar como un artista versátil y auténtico. Fue reconocido con numerosos premios y homenajes, pero siempre mantuvo un perfil humilde y cercano a sus fans. Sin embargo, detrás del brillo y la fama, existía una historia que Leo Dan guardó celosamente durante años. En sus últimos meses de vida, el cantante decidió finalmente romper el silencio. Durante una entrevista íntima con un periodista cercano, confesó una verdad que dejó a todos atónitos. Leo Dan reveló que, a lo largo de su carrera, enfrentó presiones que lo llevaron a alejarse de sus raíces y a hacer compromisos que nunca le hicieron sentir pleno. Habló de la industria musical como un mundo complicado, donde el éxito muchas veces viene acompañado de sacrificios personales. Pero lo más impactante fue cuando confesó que, pese a su fama y éxito, sufrió una profunda soledad y tristeza que pocas personas conocieron. Contó cómo perdió contacto con varios seres queridos, incluyendo familiares y amigos cercanos, debido a la vorágine de su carrera y la fama. Admitió que hubo momentos en que pensó en abandonar todo, pero fue el amor por su público y su pasión por la música lo que lo mantuvo en pie. Pero no solo eso, también confesó que durante mucho tiempo guardó un secreto relacionado con su salud, que prefirió ocultar para no preocupar a nadie. Según sus palabras, esa batalla silenciosa fue una de las razones que lo impulsaron a abrir su corazón en esa última entrevista. Esta confesión no solo reveló el lado humano de Leo Dan, sino que también nos invitó a reflexionar sobre la realidad detrás del brillo del estrellato. Nos mostró que detrás de una leyenda siempre hay una persona con sueños, miedos y sentimientos profundos. Su muerte este año dejó un vacío enorme en el mundo de la música latina, pero también una lección valiosa: la importancia de la autenticidad, la conexión humana y la valentía para enfrentar las verdades más difíciles. Hoy recordamos a Leo Dan no solo por sus éxitos, sino por ese último acto de honestidad que nos regaló. Una confesión que sin duda lo humaniza más que nunca y nos hace valorar aún más el legado que nos dejó. Si quieres conocer más sobre la vida y secretos de tus ídolos, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia impactante. Sin embargo,
En medio de todo ese éxito, Leo Dan tuvo que enfrentar muchas pruebas. La presión de mantener el éxito y la expectativa constante del público lo llevaron a momentos de duda y desgaste emocional. En varias ocasiones, amigos cercanos recuerdan que, a pesar de su carisma en el escenario, fuera de él se mostraba más reservado y con un aire de melancolía. Fue precisamente esa faceta que pocos conocían la que él decidió revelar en su última confesión. En un acto de valentía, Leo Dan habló abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional, un tema que en su época no se abordaba con la apertura que merece. Contó que durante años había sentido la necesidad de encontrar un equilibrio entre la fama y la tranquilidad personal, y que el miedo a mostrar vulnerabilidad lo mantuvo encerrado en un silencio que terminó pesándole. «No somos invencibles», dijo en esa entrevista que quedó como testimonio final. Además, reveló que uno de los motivos que lo impulsó a contar su verdad fue el deseo de dejar un mensaje a las nuevas generaciones de artistas. Que no sacrifiquen su felicidad ni sus valores por alcanzar el estrellato, y que siempre busquen apoyo cuando enfrenten dificultades. A nivel personal, Leo Dan habló con emoción de su familia, reconociendo que en algunos momentos se había distanciado de sus seres queridos por la exigencia de su carrera, pero que siempre los llevó en su corazón. También expresó su gratitud hacia sus fans, quienes fueron su mayor fortaleza y razón para seguir creando música durante tantos años. Antes de partir, pidió que su legado no solo se recordara por sus canciones, sino por la humanidad con la que siempre intentó vivir. Quiso que su historia fuera una inspiración para quienes luchan por sus sueños sin perder la esencia de quienes son. La muerte de Leo Dan este año ha sido una pérdida irreparable para la música latina, pero su voz sigue viva en cada melodía, en cada recuerdo, y ahora, más que nunca, en esa confesión que nos mostró el hombre detrás de la leyenda. A lo largo de su vida, Leo Dan no solo conquistó escenarios, sino también corazones. Y ahora, tras su partida, son muchos quienes desean rendirle homenaje y recordar ese espíritu que lo hizo único. Sus colegas de la música no tardaron en expresar su admiración y tristeza. Artistas como José Luis Rodríguez, El Puma y Juan Gabriel, quienes compartieron escenarios y momentos con él, destacaron su humildad y su enorme talento, así como su generosidad para apoyar a otros cantantes emergentes. El legado de Leo Dan trasciende generaciones, su música es un puente entre el pasado y el presente, y su ejemplo como ser humano es invaluable, dijo en una entrevista reciente un famoso compositor mexicano. Sus fans también hicieron sentir su amor y gratitud en las redes sociales, compartiendo anécdotas y momentos inolvidables que vivieron gracias a sus canciones. Muchos confesaron que sus letras fueron el refugio en tiempos difíciles, el consuelo en desamores y la alegría en celebraciones. Una fanática escribió: «Leo Dan no solo cantó con su voz, cantó con el alma. Sus canciones fueron mi compañía en momentos que pensé que nadie me escuchaba». Otro seguidor recordó: «Cuando escuchaba Mary es mi amor, sentía que hablaba directamente a mi corazón. Siempre será parte de mi vida». Y es que ese fue el regalo más grande que nos dejó Leo Dan. Su capacidad para conectar, para hacer sentir que no estábamos solos, que nuestras emociones tenían voz y melodía. Hoy, mientras recordamos su confesión y su lucha interna, también celebramos su valentía, porque mostrarnos vulnerables es un acto de gran fortaleza, y él nos lo demostró en su última etapa. Nos invita a vivir con más sinceridad, a amar con más intensidad y a valorar cada momento. Así, la historia de Leo Dan termina, pero también comienza una nueva etapa para su legado, donde la verdad, el amor y la música serán el faro que guíe a quienes lo admiran. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida y el último secreto de Leo Dan. No olvides dejar tu comentario contándonos cuál es tu canción favorita y qué significó para ti este gran artista. Si quieres seguir descubriendo historias sorprendentes y las verdades detrás de los íconos que marcaron nuestra cultura,
Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Este año nos despedimos de una leyenda que marcó a toda Latinoamérica, Leo Dan. Pero antes de partir, nos dejó una confesión que nadie esperaba, una verdad que nos dejó petrificados. Leo Dan, con su voz inconfundible, conquistó millones de corazones, pero detrás de esa sonrisa guardaba un secreto. Durante décadas, ocultó un dolor profundo, una soledad que lo acompañó en su éxito, un miedo que lo paralizaba, y solo ahora, en sus últimos días, decidió abrir su alma para nosotros. Nos habló de la lucha interna que enfrentó, de la importancia de ser honestos con nosotros mismos, de no dejar que la fama nos robe la felicidad ni la paz interior. Sus seguidores lloraron su partida, pero también celebraron su valentía, porque Leo Dan nos enseñó que detrás de cada ídolo hay una persona con miedos, sueños y verdades. Sus colegas lo recordaron como un hombre humilde y generoso, un maestro para muchas generaciones. Leo Dan nos dejó más que música, nos dejó una lección de vida, de amar con sinceridad, de ser valientes para enfrentar nuestra verdad. Y así, su legado vivirá por siempre, en cada nota, en cada canción, en cada corazón que alguna vez fue tocado por su voz. Leo Dan no solo fue un ícono musical, sino también un ejemplo de perseverancia y humildad. Desde sus primeros pasos en la música, luchó contra las adversidades y supo reinventarse sin perder su esencia. En una época donde la industria estaba dominada por grandes sellos y estándares rígidos, él apostó por un estilo auténtico y cercano, que conectaba directamente con la gente. Sus canciones hablan de amores, desamores, esperanzas y nostalgias, sentimientos universales que atravesaron fronteras y generaciones. No es casualidad que hoy, muchas de sus melodías sigan siendo la banda sonora de momentos especiales en la vida de miles de personas. Pero, como él mismo confesó, la fama también trajo consigo sacrificios personales. Dedicó tanto tiempo a su carrera que hubo momentos en que la distancia con su familia se hizo dolorosa. Esa lucha interna entre ser un ícono y mantener los lazos afectivos fue una batalla constante. Leo Dan relató que en sus últimos años entendió que el éxito no se mide solo en premios o ventas, sino en la capacidad de ser feliz y estar en paz consigo mismo y con quienes amas. Esa revelación lo llevó a acercarse a quienes había dejado atrás y a valorar cada instante de su vida. Su confesión final fue también un llamado a la reflexión para todos nosotros. Nos recordó que no debemos esconder nuestras emociones, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza, que reconocer nuestras heridas es el primer paso para sanar. Esta verdad, que él decidió compartir antes de su muerte, nos deja una enseñanza profunda. El verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en el amor y la honestidad con que vivimos. Leo Dan se fue físicamente, pero su espíritu permanece vivo en cada nota que entonó, en cada recuerdo que dejó, y en la sinceridad con la que decidió mostrarse al mundo en sus últimos momentos. Es imposible hablar de Leo Dan sin sentir un profundo respeto y cariño, porque su música no solo fue precisamente esa faceta que pocos conocían, la que él decidió revelar en su última confesión. En un acto de valentía, Leo Dan habló abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional, un tema que en su época no se abordaba con la apertura que merece. Contó que durante años había sentido la necesidad de encontrar un equilibrio entre la fama y la tranquilidad personal, y que el miedo a mostrar vulnerabilidad lo mantuvo encerrado en un silencio que terminó pesándole. No somos invencibles, dijo en esa entrevista que quedó como testimonio final. Además, reveló que uno de los motivos que lo impulsó a contar su verdad fue el deseo de dejar un mensaje a las nuevas generaciones de artistas. Que no sacrifiquen su felicidad ni sus valores por alcanzar el estrellato, y que siempre busquen apoyo cuando enfrenten dificultades. A nivel personal, Leo Dan habló con emoción de su familia.
reconociendo que en algunos momentos se había distanciado de sus seres queridos por la exigencia de su carrera, pero que siempre los llevó en su corazón. También expresó su gratitud hacia sus fans, quienes fueron su mayor fortaleza y razón para seguir creando música durante tantos años. Antes de partir, pidió que su legado no solo se recordara por sus canciones, sino por la humanidad con la que siempre intentó vivir. Quiso que su historia fuera una inspiración para quienes luchan por sus sueños sin perder la esencia de quienes son. La muerte de Leo Dan este año ha sido una pérdida irreparable para la música latina, pero su voz sigue viva en cada melodía, en cada recuerdo, y ahora, más que nunca, en esa confesión que nos mostró el hombre detrás de la leyenda. A lo largo de su vida, Leo Dan no solo conquistó escenarios, sino también corazones. Y ahora, tras su partida, son muchos quienes desean rendirle homenaje y recordar ese espíritu que lo hizo único. Sus colegas de la música no tardaron en expresar su admiración y tristeza. Artistas como José Luis Rodríguez, El Puma y Juan Gabriel, quienes compartieron escenarios y momentos con él, destacaron su humildad y su enorme talento, así como su generosidad para apoyar a otros cantantes emergentes. El legado de Leo Dan trasciende generaciones. Su música es un puente entre el pasado y el presente, y su ejemplo como ser humano es invaluable, dijo en una entrevista reciente un famoso compositor mexicano. Sus fans también hicieron sentir su amor y gratitud en las redes sociales, compartiendo anécdotas y momentos inolvidables que vivieron gracias a sus canciones. Muchos confesaron que sus letras fueron el refugio en tiempos difíciles, el consuelo en desamores y la alegría en celebraciones. Una fanática escribió: Leo Dan no solo cantó con su voz, cantó con el alma. Sus canciones fueron mi compañía en momentos que pensé que nadie me escuchaba. Otro seguidor recordó: cuando escuchaba Mary es mi amor, sentía que hablaba directamente a mi corazón. Siempre será parte de mi vida.